Días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento y lugar donde me estén viendo. Continuamos compartiendo este libro hermoso, La sabiduría de las emociones de Norberto Levi, un libro que comencé a leer hace algunos años cuando empecé a estudiar coaching, un libro muy pequeño, pero con tanta luz, podríamos decir, ¿eh? Como les contaba en los videos anteriores, si es que no los vieron, que empezamos a hablar del miedo, del enojo, de las emociones más difundidas, podríamos decir. Lo que me pasó con este libro es sentir mucha paz después de poder comprender en profundidad las emociones y principalmente de poner en práctica muchas cosas de las que dice, ¿no? Porque a partir de la comprensión uno va observando y reflexionando acerca de su vida cotidiana y podemos ir, en mi caso, pude ir aplicando algunos tips, algunas herramientas, algunos cambios de observador o cambios de perspectiva que propone el libro, y la verdad que eso me trajo mucha paz, mucha tranquilidad, mucho más equilibrio para abordar algunas de las situaciones del día a día que cuando uno las ve en perspectiva dice, pero era algo tan simple, ¿por qué uno se enojó tanto? Bueno, no sabemos, ¿no? Porque en la vorágine del vivir no nos detenemos a veces, o no me detengo a veces a reflexionar y después pasa muchas cosas seguramente de las que me arrepentí. Así que agradezco haberme cruzado con este libro y espero que también sea de gran ayuda para ustedes como lo fue y lo está haciendo para mí. En esta oportunidad vamos a ir por el capítulo 3 y hoy vamos a hablar de la culpa. El autor lo titula, no solo le pone la culpa, sino que la divide. Pone la culpa que tortura o la culpa y, no, más bien, y la culpa que repara, ¿no? Y antes de comenzar hay siempre un pequeño párrafo que siempre es bastante esclarecedor en relación a lo que va a contar después. Y dice así, suele considerarse la culpa como una, y lo pone entre comillas, emoción negativa torturadora que no deja vivir. Esa es la forma disfuncional de la culpa y es posible aprender a transformarla en un valiosísimo aliado para reparar sin torturar. Qué buena definición, porque sí, yo he sentido culpa un montón de veces y muchas veces ahora también me encuentro sintiéndola. No sé qué les pasará a ustedes, si quieren me escriben en comentarios y podemos ir rebotando ideas, como dice una persona que admiro y escucho siempre. Bueno, ¿qué es la culpa? Cuando uno dice me siento culpable, en realidad está nombrando una parte, esto es muy importante discernirlo, una parte de su realidad psicológica. No es que toda Patricia se siente culpable, hay una parte. Está identificándose con una mitad de lo que le está ocurriendo en ese momento. La otra mitad, que uno no suele percibir, es la voz interior culpadora, el famoso eh, pajarito picaceso, ¿no? Que está todo el día ahí diciéndonos, ay, ¿por qué hiciste esto? Y ta. Que es justamente la que hace que uno se sienta culpable. Tomemos un ejemplo. Me siento culpable por lo que hice y siento que no merezco ser feliz. Ese estado de ánimo implica inevitablemente que existe una voz interior que está diciendo, eres culpable por lo que has hecho y no mereces ser feliz. Por lo tanto, el culpable o el culpado y el culpador constituyen las dos caras de la misma moneda. Conforman una unidad psicológica indisoluble, de la cual el sentirse culpable es solo una mitad. Es decir, me siento culpable, pero hay alguien en mi interior que soy yo misma, una parte de mí que es la que me culpa. Nadie afuera. Cuando se reconoce la estructura global de esa vivencia, se hace evidente que para comprender y resolver el sentimiento de culpa es necesario también conocer a fondo quién es el culpador. Y acá nos va a hablar un poquito más del culpador.
Las naciones se rigen por constituciones que ordenan las relaciones entre los habitantes. En escala decreciente, algo similar ocurre con las provincias, con los municipios, con las asociaciones barriales, con la comunidad de vecinos, etc. Del mismo modo, cada uno de nosotros, cada individuo, está regido por un conjunto de pautas que regulan su funcionamiento. Estas normas pueden ser distintas para cada uno. Podríamos hablar de los valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores que a mí me constituyen y que yo respeto? Y dependen, entre otras variables, del medio y la educación que se haya recibido. Pero lo importante en relación con este tema es que siempre existe ese conjunto de normas, algunas de las cuales pueden ser conscientes y otras no. Bien. Los 10 mandamientos son un buen ejemplo de un conjunto de pautas morales muy extendidas en la cultura judeocristiana, pero también existen códigos más particulares y específicos propios de cada grupo social, de cada lugar, de cada época. En general, son los padres, los educadores, quienes tienen más influencia en la formación del particular conjunto de normas que el niño va incorporando durante su crecimiento. Es lo que Freud conceptualizó como super yo. Sea cual fuera el contenido del código moral de cada uno, el hecho es que existe y que una vez que ese código se ha incorporado, establece un sistema que garantiza su cumplimiento. Volviendo a la metáfora anterior, así como un país cuenta con la justicia y la policía para asegurar la vigencia de sus leyes, el código, y miren esto, escuchen esto, el código moral individual dispone de un sistema que trata de asegurar su cumplimiento. El culpador, el culpador es el guardián del código y cada vez que transgredimos alguna pauta de dicho código, se activa una señal que informa que el código ha sido transgredido. Esa señal es el sentimiento de culpa. ¡Wow! Culpa funcional y culpa disfuncional. Ante esta descripción, la pregunta que surge es si dicha señal, tal como se expresa, ayuda a que se produzcan las correcciones necesarias para restablecer el equilibrio y, por lo tanto, hacer cesar el sentimiento de culpa o meramente agrega más sufrimiento, agrava la culpa y no conduce a ninguna resolución. Esta es sin duda la pregunta clave que permitirá diferenciar el sentimiento de culpa funcional que ayuda a resolver un problema de la culpa disfuncional que añade más sufrimiento al existente. Es decir, que se convierte en un problema más y esto está buenísimo poder identificarlo. Acerca de las normas. Para comprender mejor la diferencia entre culpa funcional y disfuncional, es necesario profundizar en una noción que ya hemos presentado. Hemos hablado del culpador y su función de guardián del código. Vamos a referirnos ahora al código en sí mismo. Los contenidos de ese código fueron incorporados en algún momento del pasado y rigen a la persona a partir de ese momento. En la medida en que estamos refiriéndonos a sucesos inscriptos en el tiempo y por lo tanto a los cambios que en él se producen, se abren nuevos problemas. A ver, y acá nombra dos. El primero, que es necesario contar con un conjunto de normas. Y el segundo, dado que las normas son cambiantes, ¿qué mecanismo arbitra cada individuo para cambiar sus normas? Y acá nos cuenta un ejemplo para poder comprenderlo mejor. Hace algunas décadas era frecuente en nuestra cultura que una mujer albergara, entre otros, el precepto de no te irás de la casa de tus padres antes de casarte. Actualmente, como todos sabemos, dicho precepto ha perdido vigencia por completo. También aquí podemos encontrar la semejanza con lo que ocurre en una república en relación con los caminos que arbitra para cambiar su constitución. En relación con este punto, la experiencia clínica muestra que en numerosas personas el culpador, en su función de guardián del código, no tiene en cuenta el código que está custodiado para cambiar.
Cuando así ocurre, actúa dando por sentado que el código que él defiende es definitivo y está más allá de cualquier cuestionamiento, o sea, no se cuestiona, solo lo defiende, como un soldadito, ¿vieron? Que va y no pregunta, le recibe una orden y la cumple, no hay preguntas. En las circunstancias en que se ha producido la transgresión y se despliega el diálogo entre el culpador y el culpado, la frase más frecuente que suele oírse es esta norma, sea cual fuere su contenido. Tienes que acatarla porque así me lo han enseñado mis mayores. Tu función es cumplirla, no cuestionarla. Y esto no se discute más. Si no lo haces, tendrás todo mi rechazo, mi desprecio y mi castigo. Esta característica del culpador es precisamente un componente fundamental de la culpa disfuncional. Lo repetimos una vez más. El culpador cree que la norma que defiende es eterna y no le reconoce al culpado el derecho a estar en desacuerdo con ella y querer cambiarla. Sigamos con el ejemplo de la hija mujer que vive sola. Si dentro de ella la norma, esta que decíamos antes, no te irás de la casa de tus padres antes de casarte, quedó cristalizada como consecuencia de las acusaciones surgidas de esta pauta interior que quiere perpetuarse, sentirá con culpa sus deseos de mudarse. Lo que acabamos de presentar es la relación entre el culpador y el culpado, cuando ambos no coinciden en la aceptación del código establecido. En este caso es un código de normas cristalizado, pero también existe la posibilidad de que el culpado no quiera aceptar determinada norma, no necesariamente arcaica y cristalizada, y que luego de un debate entre ambos comprenda que su aceptación es beneficiosa. La tercera variante es lo que ocurre entre ellos cuando ambos sí coinciden en la aceptación de las normas que lo rigen y es lo que veremos a continuación. Y vamos a ver la relación entre el culpador y el culpado. Recordemos que todo esto está dentro nuestro, ¿no? Es algo que se debate en nuestra cabecita. Cuando ambos, culpador y culpado, coinciden en la norma, comienza a adquirir relevancia el modo en que el culpador le informa al culpado de que la ha transgredido. Lo interesante de esta cuestión es que no existe una sola forma de informar, sino que por el contrario existen varias maneras de hacerlo. Vamos a ilustrar esta idea con un ejemplo. A fin de comprenderlo mejor, es necesario aclarar previamente que he desarrollado un método clínico para intentar resolver el sentimiento de culpa. Nos cuenta el autor, ¿no? Consiste en una serie de pasos de donde se han obtenido precisamente las respuestas que se citan en este capítulo. Al final del mismo, se incluirá una versión adaptada de dicha propuesta para que el lector interesado pueda realizar su propia indagación personal. Esto es lo que hace al final de cada capítulo con esas preguntitas o esos pequeños tips que nos deja, ¿no? Volviendo ahora al ejemplo concreto, digamos que existe la posibilidad de convocar a través de consignas específicas al culpador y al culpado y de estimular al primero para que le diga al segundo de qué lo culpa y de observar cómo lo hace. Vamos a transcribir a continuación la experiencia de Corina, de 39 años que estaba atravesando un proceso de separación matrimonial. El culpador, ¿qué le decía en su cabeza Corina culpador? Yo te acuso de haber estado con Raúl mientras lo necesitaste y ahora quieres separarte aunque sabes que él te necesita. Tú sabes que él está sufriendo y se siente solo como un perro. Tú siento desprecio y odio hacia ti. O sea, Corina se lo dice a ella misma, ¿no? Y lo que te hago y seguiré haciendo es torturarte mentalmente para que sepas que eres mala, indigna y no te dejaré que seas feliz con ningún otro hombre. A veces esto no es consciente, ¿no? No es que yo escuche una voz que me está diciendo eso. Es el inconsciente que está ahí grabado y yo actúo desde ahí. Cuando se le propuso al culpador que informara al culpado acerca de cuál era la norma que había sido transgredida, le dijo, la norma que has transgredido es la que dice que no se debe abandonar a quien te necesite. ¿Quién te necesita? ¿Cuántos de nosotros tendremos esa norma, no? Y hacemos lo que sea por no irnos de lugares en los cuales nos sentimos muy mal y nos quedamos, porque siempre o está no abandonar o está eso que a veces tenemos grabado, bueno, yo lo voy a cambiar, yo voy a hacer que sea mejor y no.
Nadie cambia a nadie, muchachos, muchachas. Una vez que el culpador se hubo expresado, se invitó a Corina a que tomara el lugar del aspecto culpado y observara qué sentía al escucharlo. El culpado, la parte de ella que se sentía culpada. Lo que siento es un gran dolor que me asfixia y me oprime el corazón. Siento que me estoy muriendo. Si no dejas de torturarme, me volveré loca. Ya no puedo distinguir qué es lo adecuado y qué es lo que corresponde, o no. Yo sé que no está bien abandonar a Raúl si él me necesita, pero siento que me estás pidiendo que me inmole y no quiero eso. Haces que me sienta muy confusa y no sé qué hacer. La vivencia que tiene quien experimenta un tipo de culpa como el de Corina es de intenso sufrimiento crónico, tironeo interior, malestar, agobio y la certeza de que seguirá sintiéndose mal no importa lo que haga. Prueba un camino en el que actúa como la voz culpadora. Prueba un camino en que le actúa como la voz culpadora reclama y entonces trata de continuar la convivencia con Raúl. Durante un tiempo la otra voz interior se queda callada y ella parece haber encontrado una sensación de bienestar, una salida satisfactoria para su conflicto. Pero lo que está callado acumula malestar. Y un buen día siente que ya no soporta que su deseo de separación siga relegado y comienza a expresarlo y a actuarlo. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Al principio, mientras toda ella queda tomada por esa decisión, se siente satisfecha e íntegra, hasta que la voz culpadora, que había estado silenciada durante mucho tiempo, vuelve a hacerse sentir y nuevamente se instala en el dolor y el no saber qué hacer. Y así la actitud pendular continúa confundiéndola cada vez más a ella misma y a quienes la rodean. Va de un estado al otro, de un estado al otro. Este es el tipo de culpa que la gran mayoría de las personas sentimos, aunque las anécdotas particulares son obviamente distintas en cada caso. Esto es también lo que alimenta la creencia generalizada según la cual la culpa es en su naturaleza misma una agónica tortura sin remedio como una verdadera maldición. Vale la pena, pues, repetirlo una vez más. Las características torturadoras no son inherentes a la culpa. No es que la culpa de por sí tiene que ser torturadora, sino a su forma disfuncional. Solo pasa en la culpa disfuncional, de la cual precisamente el caso de Corina es un ejemplo atípico, prototípico, perdón. Es bastante común. ¿Y en qué consiste su disfuncionalidad? En que el modo que el culpador tiene de informarle al culpado que ha transgredido una de las normas que lo rige produce más dolor, más confusión y fundamentalmente no instrumenta al culpado para promover, para producir una nueva conducta que repare la situación y restablezca el equilibrio. En este caso, restablecer el equilibrio quiere decir producir una acción que contemple por una parte las necesidades de Corina, de separarse de Raúl, y por otra las características del código de normas de Corina que ha aceptado para sí. Esto de que no se puede ir de un lugar si tiene que ayudar al otro, ¿no? No puede dejar al otro sin ayudarlo. Bien, la culpa disfuncional sigue. Para comprender a fondo la naturaleza de la culpa disfuncional y poder transformarla en funcional, es necesario reconocer un punto crucial, nos dice acá el autor. El propósito esencial del culpador no es torturar al culpado, sino lograr que actúe de acuerdo con las pautas del código interior que los rige. O sea, el culpador tiene una orden que las pautas se respetan y va a hacer lo que sea necesario para que se respeten. No es que el fin es torturarlo, él tiene que cumplir. Si para eso tiene que llegar a torturarlo, lo hará. Nosotros mismos, ¿no? Las formas a través de las cuales lo hace son precisamente eso, formas. Algunas resultan funcionales, otras disfuncionales, según la respuesta que provoquen en el culpado. Las formas disfuncionales más frecuentes son descalificación y castigo. Descalificación significa que el culpador le dice al culpado que él ha transgredido esa pauta porque es malo en cualquiera de sus formas. Por ejemplo, es egoísta, es desconsiderado, es perverso, es brutal, etc. Aquí se suman todos los agravios e insultos que uno puede imaginar, ¿no? Etcétera, 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 y nombra algunos otros. El castigo, como su nombre lo indica,
significa provocarle intencionalmente al culpado un sufrimiento determinado. En el ejemplo de Corina era, te torturaré mentalmente y no dejaré que seas feliz con otro hombre. Pero todos sabemos que no son las únicas formas de castigo. Las que se oyen más a menudo en la práctica podrían ser, te despreciaré, no mereces vivir, te haré ver una y otra vez todos los errores que has cometido, te dejaré solo, nunca te sentirás contento y satisfecho. Como uno puede imaginar a través de estos ejemplos, los efectos psicológicos de la descalificación y el castigo son verdaderamente devastadores. A modo de resumen, podemos decir que estos son los tres componentes básicos de la culpa disfuncional: cristalización del código que no se deja modificar por las nuevas circunstancias, descalificación y castigo como forma habitual de tratar al aspecto culpado cada vez que transgrede una norma. El nuevo interrogante que se plantea entonces es, ¿por qué el culpador descalifica y castiga al culpado? A ver, existen varias respuestas a esta pregunta. Me encantan las preguntas que tienen muchas respuestas. Y según cuál sea aquella que se considere válida, será también la forma de abordar el sentimiento de culpa. A ver. Algunas corrientes psicológicas afirman que la causa fundamental es la hostilidad básica del culpador hacia el culpado, porque cada uno representa las fuerzas en oposición natural. El culpador las normas y el culpado los impulsos, que entre ambos se libra un combate permanente porque cada uno está luchando por su vida. Y aunque entre ellos pueda producirse temporarios momentos de síntesis, la atmósfera de antagonismo profundo que está en la base de ese vínculo se activa una y otra vez. Otras corrientes, en cambio, las psicológicas humanistas, entre ellas, afirman que la relación entre el impulso y la norma es esencialmente complementaria y que su antagonismo es superficial. Dicho antagonismo se produce por el desconocimiento que cada uno experimenta de su condición de complementario esencial. Esa desconexión es la que los hace percibirse como exclusivamente antagónicos. Claro, se cree que son distintos. Y la tarea asistencial consiste precisamente en ayudarlos a recuperar su percepción de socios desempeñando funciones complementarias. Dentro de esta línea de pensamiento se inscribe la propuesta que estamos presentando. Además del desconocimiento de su carácter de complementario, en el culpador existe otra ignorancia igualmente significativa. ¿Cómo es que va a expresar sus desacuerdos con el culpado? La descalificación consiste en confundir el impacto que un estímulo produce sobre mí con lo que ese estímulo es. Las frases que mejor resumen esta confusión son: si me frustra, es malo. Si me desagrada, es desagradable. Si estoy en desacuerdo contigo, no sirves, etc. Esta forma de inmadurez psicológica trasciende por completo el tema de la culpa, obvio, e impregna perturbándolas en gran medida nuestras interacciones cotidianas, claro. Si yo creo que porque vos que pensás distinto no podemos, digamos, ya no servís, y bueno, tenemos un problema acá. La otra creencia equivocada del culpador es confundir enojo con castigo y utilizarlo además como forma de enseñanza. Estamos tan habituados a considerar el enojo y el castigo como sinónimos que vale la pena destinar unas líneas a discriminarlos. A ver, acá se pone interesante esto. Expresar el enojo como enojo es que el culpador le diga al culpado: estoy muy enojado contigo porque quieres separarte y te exijo que no lo hagas. Esto es enojo como tal. El castigo se centra en el daño intencional. Te torturaré mentalmente y no te dejaré en paz ni un segundo. Cuando además se le atribuye al castigo la cualidad de recurso de enseñanza, se añade el así aprenderás. Todo lo que está mal. Esta sucesión de distorsiones confunde mucho al culpado, porque lo que recibe son ataques que lo dañan y sin embargo le dicen que están enseñándole, lo cual produce en él desorganización y resentimiento. Cuando el culpador y el culpado arrastran largos periodos de maltrato recíproco, van generando efectivamente una atmósfera de antagonismo entre ellos. Ante cualquier nueva
Transgresión, el culpador maltrata una vez más al culpado por lo que hizo y el culpado se opone y contraataca más allá del tema concreto que estén debatiendo en ese momento. Se instala entre ellos una lucha personal y el tema es dirimir quién se impone. Mm. Esta es la causa psicológica profunda de las transgresiones crónicas y la oposición sistemática. Es lo que habitualmente se llama el rebelde sin causa. Me rebelo porque me rebelo y no sé ni por qué. O el rebelde por la rebeldía misma, pero como expresamos antes, este antagonismo no es esencial sino secundario. Existe abundante evidencia clínica que muestra que cuando el culpador realiza el aprendizaje que le permite reconocer el error de la descalificación y el castigo, abandona progresivamente dichas reacciones y desarrolla la capacidad de expresar su desacuerdo con el culpado de un modo que no lo agravia y que además lo instrumenta. Instrumentarlo significa aquí generar las condiciones que permitan al culpado producir una respuesta nueva, que además de satisfacer sus necesidades, respete las pautas del código interior que ambos han aceptado los rija. Esto puede ocurrir porque la función esencial del culpador no es injuriar y castigar al culpado cuando ha transgredido una norma, sino restablecer el respeto al código. A partir del momento en que aprende a hacerlo sin dañar al culpado, lo incorpora progresivamente porque en ese cambio no renuncia a ninguna función esencial, sino que por el contrario le permite llevarla a cabo de modo más adecuado y eficaz. Si resumiéramos este proceso en una frase, podríamos decir que el culpador aprende a dejar de ser un culpador que descalifica y castiga para convertirse en un culpador que enseña. Una vez despejada esta incógnita, la próxima pregunta que se desprende es, ¿cómo aprende el culpador a enseñar? Epa, vamos acá a ver, muy bien. Aquí se agrega otro componente de extraordinaria significación clínica y de equiparable sencillez. Su aprendizaje comienza cuando en el curso de la indagación guiada se le propone que le pregunte al culpado, ¿de qué modo necesitas que te informe que has transgredido el código cada vez que lo haces para sentirte verdaderamente ayudado por mí? Y cuando luego de formular la pregunta se dispone a escuchar lo que el culpado descubre y le responde, todo dentro de nuestra cabeza. Todos somos nosotros mismos, culpador y culpable, y culpado. Y continúan con este diálogo todo el tiempo que sea necesario hasta alcanzar un acuerdo que los deje satisfechos a ambos. Solemos creer que el diálogo solo existe entre dos o más individuos. Aún no estamos habituados a reconocer y percibir con la misma claridad el diálogo que existe entre dos partes de la misma persona. Por lo tanto, tampoco estamos familiarizados con la importancia que tiene la pregunta que un aspecto le formula a otro como recurso facilitador del descubrimiento y el aprendizaje. Tal vez estemos todavía muy influidos por las creencias que estableció el psicoanálisis en relación con el autoengaño y la resistencia como modalidades intrínsecas de la dinámica psicológica intrapersonal. Cuando se trasciende la concepción que afirma que el descubrimiento está impedido por resistencias y se comprueba que los factores más importantes que lo impiden son, tal como sostiene la corriente más moderna de las psicologías humanísticas, la ignorancia, la confusión y los déficits en la comunicación intrapersonal, se abre una nueva puerta de operatoria psicológica que produce una verdadera revolución en el campo de la clínica. ¿Por qué? Por ejemplo, volvamos al caso de Corina. Ante la pregunta del culpador acerca de qué necesita el aspecto culpado, respondió: yo sé que no está bien abandonar a quien me necesita, que en este caso es Raúl, pero tal vez haya otras maneras de acompañarlo y ayudarlo sin tener que seguir conviviendo con él, porque ya no soporto la situación y al final terminaría dañándolo aún más. Muy bien. No digas que soy una persona indigna por querer separarme. Yo acepto el que me adviertas que es necesario hacer algo, pero por favor no me insultes ni me maldigas, porque eso me desequilibra todavía más. Lo que necesito de ti es que comprendas que yo también soy un ser humano,
que también tengo necesidades, que me mires con respeto, con afecto, que me tengas en cuenta y me ayudes a ver qué puedo hacer, a encontrar el modo, que me ayudes a encontrar el modo en que yo también pueda sentirme bien. Qué bueno esto, ¿no? Lo leía pensando en algunas situaciones en donde qué bueno hablarse así a uno misma, ¿no? A una misma. Por supuesto que el hecho de decirlo no garantiza la transformación inmediata, claro, del trato del culpador, pero es inevitable, pero es el inevitable primer paso, y en la medida en que el diálogo interior continúa, la experiencia clínica muestra que las posiciones se van acercando hasta alcanzar en un tiempo variable un acuerdo satisfactorio para ambos. En nuestro ejemplo, el acuerdo fue legitimar el deseo de Corina de separarse y también la necesidad de acompañar a Raúl, pero hacerlo sin necesidad de convivir con él. El tiempo que necesitan para alcanzar un acuerdo va a depender de, acá dice tres cosas: el grado de rigidez del código y la posibilidad del culpador de aceptar modificaciones que se revelan como necesarias sobre este código. El segundo sería posibilidad del culpador de comprender el error que está presente en el enjuiciar y también en la utilización del castigo como forma de enseñanza. Y el tercero sería el tiempo que necesitan ambos para reconocer algo obvio, que sin embargo no, y sin embargo no reconocido por ellos, que sería que no son enemigos esenciales, que son tripulantes del mismo bote, están dentro de la misma persona, funciones complementarias de la misma unidad, cuya tarea es reconocer la transgresión de alguna norma y poner en marcha la respuesta que lo reequilibre. Por lo tanto, un aspecto no puede sentirse bien si el otro no lo está. Esta conciencia de ser partes de una mitad, de una unidad mayor, tan simple, tan obvia y tan fundamental, es uno de los pilares sobre los que se afirma y motoriza el proceso de construcción de acuerdos satisfactorios entre ambos. Bien, y ahora vamos a ver el cambio de las normas. Ya va quedando poco. En las culpas disfuncionales es frecuente observar que la norma, tal como la registra y presenta el culpador, tiene algo de rígido, algo de absoluto y muy general. El caso de Corina es muy útil para ilustrarlo. No se debe abandonar a quien lo necesita. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Yo puedo, por ejemplo, convivir y sin embargo abandonar, y también puedo no convivir y acompañar muy de cerca emocionalmente a esa persona, entre otras tantas variables y matices de este mismo precepto general. Veamos algunos ejemplos más. Debes hacer felices a tus padres. Debes anteponer, perdón, las necesidades de los otros a las tuyas, por ejemplo. Debes esforzarte al máximo para ser perfecto. Está dando todos ejemplos, ¿no? Debes continuar las tradiciones familiares. Debes comportarte normalmente y no producir confusión en los demás, etcétera, 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 de tantos debes y deberías, ¿no? Tienes y tendrías. La tarea que el culpador y el culpado necesitan realizar es precisamente contextualizar, flexibilizar y darle más precisión a la norma en cuestión. Cuando Corina lo hizo, comprendió que es posible no abandonar a quien te necesita, sin tener por ello que convivir con él. En otros ejemplos se puede intuir cuál es la contextualización necesaria. ¿En qué casos la norma es válida? ¿Es posible? ¿En cuáles no? ¿Cuáles son sus excepciones? ¿Cómo actuar ante cada excepción? ¿Cuál es la necesidad de la norma y cuál es la forma a través de la cual se la intenta aplicar? ¿Cómo se puede respetar la esencia adecuando la forma a la situación particular que se está viviendo? Son todas preguntas para ir haciéndonos ante aquellas situaciones que sentimos que estamos cumpliendo porque vienen cristalizadas de algo que vaya a saber por qué se nos enseñó de chiquitos, por ejemplo, ¿no? Esa formulación es inobjetable como expresión de deseos, pero ¿es realizable como mandato de una norma? Dado su carácter masivo y absoluto, lo más probable es que no lo sea. Por lo tanto, es necesario diferenciar la norma de expresión de deseos. Y esa labor, quien mejor la puede realizar es el culpado, pues es el encargado de llevar a cabo las tareas que permitirán cumplimentar dicha norma.
Lograr esa discriminación termina siendo un aporte para el culpador, pues lo ayuda a producir normas que verdaderamente pueden cumplirse. Componente fundamental de la eficacia de una norma. Claro, si está la norma y no se puede cumplir, y bueno, ¿para qué está esa norma, digamos, ¿no? Porque sería, eh, tendríamos que también instrumentar la manera de cumplirla. En la medida en que el culpado consigue conectarse consigo mismo, puede dar información útil sobre cada norma que se debate. En este caso, si lo pusiéramos en una frase, esta podría ser: yo también deseo que mis padres sean felices, pero me doy cuenta de que lo sean o no depende de múltiples factores, muchos de los cuales están fuera de mi jurisdicción, fuera de mi alcance. Por lo tanto, te propongo que cambiemos esa norma por otra que, teniendo en cuenta esa realidad y mis propias posibilidades, diga, como por ejemplo, harás todo lo que te sea posible para contribuir a la felicidad de tus padres hasta donde ellos puedan experimentarlo. La esencia de la norma, que es el interés por la felicidad de los padres, se mantiene. Lo que cambia es la forma a través de la cual se la expresa. Este cambio de forma incluye dos componentes fundamentales. Uno, reconoce la importancia de que la norma puede ser cumplida por el culpado. Y dos, desplaza el énfasis puesto sobre un particular y único resultado final. O sea, debes hacerlos felices, con toda la rigidez que ello conlleva, y lo ubica más cerca del intento por alcanzarlo, lo posible para contribuir a, etcétera. Lo cual agrega una cuota de flexibilidad más afín con la naturaleza misma de la experiencia humana, más real, ¿no? Esto es contextualizar y flexibilizar la norma. Cuando el culpado está en desacuerdo con una norma, este desacuerdo suele hallarse vinculado con algún componente rígido de la misma. Por lo tanto, el desacuerdo se resuelve enriqueciendo la norma anterior más que destruyéndola por completo y poniendo otra en su lugar. La idea de destruirla y sustituirla drásticamente es justamente la que tiende a activar el antagonismo entre el culpador y el culpado. En cambio, la comprensión de la posibilidad de enriquecerla, captando su esencia y flexibilizando su forma, es lo que contribuye a la producción de una nueva norma aceptada por ambos. Claro, en estos tiempos en los que los cambios de modo de vida ocurren de forma tan acelerada, es especialmente necesario desarrollar ¿qué cosa? La capacidad psicológica de registrar la norma que hasta ahora regía y de enriquecerla actualizándola. El logro de esta tarea significa la resolución de una de las causas más frecuentes de la culpa disfuncional. Y acá otra parte que dice el aprendizaje del culpado. Hasta ahora nos hemos referido al aprendizaje que necesita realizar el culpador, esa parte mía, ¿no? Pero es obvio que el culpado no está exento de dicha tarea, y eso es lo que describiremos a continuación. Antes de presentar esta descripción, conviene aclarar que el aprendizaje se realiza siempre, en última instancia, en la relación culpador-culpado, aunque cada uno participe en un grado variable. La presentación de cada protagonista de forma separada responde fundamentalmente a una necesidad didáctica, ¿no? Hecha esta aclaración, digamos que el aprendizaje fundamental que necesita realizar el culpado es que el código que el culpador preserva, si bien por momentos pone límites a sus movimientos y puede resultarle molesto, en lo profundo también lo protege a él. Es equivalente a cualquier ley y en su forma más simple a lo que ocurre con el sistema de semáforos, por ejemplo. Si bien cuando se pone rojo y tenemos prisa, la espera resulta frustrante y fastidiosa, esa luz roja no es un mero estorbo que nos limita, sino desde una perspectiva más amplia, más vasta, es precisamente lo que nos posibilita desplazarnos en medio del tráfico y llegar a destino de manera ordenada, saludable. Es decir, el semáforo, aunque a veces nos demore, también nos protege. Cuando el culpado ha comprendido esto, reconoce la necesidad del código de normas y de que existe una función que se ocupe de informarle cada vez que lo ha transgredido. Tal comprensión genera una mejor disposición hacia el culpador, lo cual significa que se torna más sensible a sus señales y por lo tanto puede hacer correcciones con mayor anticipación antes de que
el famoso dicho, la sangre llegue al río, de que sea demasiado tarde. Es un hecho reconocido por el sentido común muy utilizado en medicina preventiva, que cuanto más rápido es el registro del error, más sencilla es la corrección y mejores los daños a reparar. Eh, el culpado tiene que aprender también que que es él mismo quien mejor conoce el modo en que necesita que el culpador le informe. Por lo tanto, se requiere que sea lo suficientemente sensible para detectar momento a momento cuál es el modo e informárselo al culpador para que éste a su vez pueda pueda adecuar, perdón, su expresión al lenguaje más comprensible para el culpado. Conviene recordar que esta secuencia, que quizá parezca un vínculo idílico y utópico de ciencia ficción, es lo que realizan las millones de células en su continuo proceso de adecuación recíproca. Esta capacidad es la que posibilita en última instancia el funcionamiento del organismo como tal. La ley que rige ese proceso trasciende la voluntad personal, es lo que en lo profundo nos constituye y es sencillamente la sabiduría del amor. Cuando el culpador y el culpado reconocen que están impregnados por esa energía constitutiva básica y que en esencia son socios complementarios, encuentran que la adecuación recíproca, más que un vínculo idílico y utópico imposible de realizar, es un modo de relacionarse que les corresponde por derecho natural, que necesitan y pueden reencontrar, reconstruir, disfrutar. No hace falta sufrirlo, ¿no? A continuación incluimos una serie de preguntas formuladas en seminarios sobre la culpa que complementan el desarrollo de este tema. Perdón, un segundito. Estamos retomando, justo me había sonado el teléfono y tuve que interrumpir la grabación. Bueno, sigamos. A mí me hacen ser, dice como título, ¿no? A mí me hacen sentir culpable los otros, especialmente mi esposa. Bueno, quién no ha dicho esto, no? O al revés. Cuando una persona nos culpabiliza por algo, experimentamos en efecto el sentimiento de culpa, correspondiente solo en la medida en que esa acusación, esto está bueno, cuente con la voz interior culpadora, que sea la réplica del culpador externo, en este caso tu esposa. O sea, como si eso no resuena en mí, que no tengo una voz culpadora que lo refleje, no me voy a sentir, no voy a recoger el guante, como diría, ¿no? Si alguien me detiene por la calle y me acusa de ser la causa de todas sus desdichas, y yo registro claramente que es la primera vez que veo a esa persona y que por lo tanto no soy el culpable de lo que me atribuye, esa acusación no encontrará resonancia en mí y no me sentiré culpable por lo que se me dice. Si yo tuviera frente a la acusación que me culpabiliza por parte de cualquier persona del mundo externo la misma claridad y certeza que tengo en relación con ese desconocido que se me acerca en la calle, seguramente no reaccionaría sintiéndome culpable. De modo que cuando decimos, fulano hace que me sienta culpable, en el fondo, y acá hay que prestar mucha atención, en el fondo lo que estamos diciendo es, fulano me acusa de lo mismo que me acusa mi culpador interno, o sea, que yo mismo. Después se pregunta, ¿todos sentimos la culpa del mismo modo? La señal que emite el culpador y la reacción del culpado, pueden expresarse de diferentes maneras, pero su diversidad puede ser agrupadas en tres modos básicos. La señal, ¿no? Y la reacción, el físico, el emocional y el mental. Cuando aparece exclusivamente como sensación física, lo hace a través de algún dolor corporal, sobre todo dolor de cabeza, sensaciones de opresión en el pecho. Cuando aparece como emoción, ese sentimiento de dolor, desasosiego, arrepentimiento, agobio, que es el típico sentimiento de culpa. Y en su forma mental se expresa a través de las acusaciones, los autorreproches. Lo más frecuente es que estos modos se expresen de forma simultánea o sucesiva. Y acá también se pregunta, ¿todos los autorreproches producen culpa? El autorreproche es el sustento mental de la culpa disfuncional.
cuando lo que nos reprochamos es no haber cumplido una norma de nuestro código interno. Pero hay autorreproches producidos por otras causas no vinculadas al código moral personal. Puedo autorreprocharme por haber fallado en algo y no haber logrado un deseo. Me retrasé, perdí el avión, no sé, me olvidé un tema, me reprobaron en un examen, me comporté de forma inadecuada en una cita y me rechazaron. Esto es simplemente autorreproche y el dolor que produce está vinculado a la sensación de torpeza o de fracaso, pero no es el dolor de la culpa. ¿La actitud transgresora es un valor? La actitud transgresora no es ni un valor ni un desvalor, es una descripción incompleta e insuficiente de una conducta. En tiempo solía decirse, es una obra transgresora, como sinónimo de comentario elogioso sobre dicha obra. No existe la transgresión en abstracto. Siempre se transgrede algo, por lo tanto, no basta con decir que una obra es transgresora, ¿no? Para saber si una obra o cualquier conducta transgre- eh, transgresora, es valiosa o no, es necesario incluir cuál es la ley o norma que transgrede. Solo cuando conozcamos la norma transgredida, estaremos en condiciones de saber si transgredirla o no es un aporte valioso. Y una vez que conozcamos la norma, nos centraremos en el modo en que se la transgrede. Por más arcaica que sea una pauta, el solo hecho de transgredirla no significa per se que la mejore. Bien, cuánta luz sobre la culpa, ¿no? Y acá lo último, que es lo que él incluye como la indagación personal, que es estas pautas, estos tips que nos da al final para reflexionar un poco sobre el tema. Si usted está experimentando un sentimiento de culpa torturador y crónico, le propongo que realice la siguiente indagación personal. Instálese cómodamente, concédase unos minutos de intimidad para formularse algunas preguntas y disponerse a aprender de las respuestas que surjan. Dirija su atención hacia su interior. Trate de completar la siguiente frase. A ver, la culpa que siento es como si una voz interior me acusara de tin, 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 puntos suspensivos. Una vez que ha escuchado y reconocido esa voz interior culpadora, conviértase en ella por unos instantes y siendo esa voz culpadora, déjela fluir con la mayor libertad, ¿no? A ver qué dice. Con la mayor libertad que pueda y dígale al aspecto culpado como si lo tuviera delante de usted. De lo que te acuso es, y ahí de lo que acusamos. Lo que siento hacia ti por lo que has hecho es tal cosa. Mi modo de castigarte es tal, si quiero, ¿no? La norma que has transgredido es la que dice tal cosa. En un gran número de personas, el mero hecho de poner en palabras la norma que está rigiendo comienza a ordenar la situación, porque permite sacar a la luz y ver con claridad cuál es el código que está imperando. Por esta razón es importante que logre definir con la mayor precisión posible el contenido de la norma en juego. Una vez que haya completado los 4 pasos, póngase en el lugar del aspecto culpado, registre qué siente al oír lo que se le ha dicho y observe desde allí si está de acuerdo o no con esa norma. En caso de que no lo esté, dispóngase a debatir con el culpador acerca de ella hasta que alcancen un acuerdo. A menudo el culpador experimenta algún sentimiento de dominación, autoritarismo, poder sobre el culpado, como si se sintiera el que manda. Si eso le ocurre a su culpador, recuerde que el culpado tiene derecho a proponer cambios en las normas, que es un socio del culpador y que cada uno cumple una función complementaria. Por lo tanto, este debate interior será de igual a igual, en el que aquello que gravitará en la discusión serán los argumentos y razones de cada uno, y no algún principio de autoridad esgrimido por el culpador. Procure que el diálogo continúe hasta que alcancen un acuerdo que ambos puedan suscribir, lo que implica que cada uno sienta con claridad que no hay sometimiento en su aceptación, sino el reconocimiento de que la norma de que ha constituido es realizable, deseable y necesaria. Recuerde que en cada norma suele haber un núcleo esencial que ambos comparten y que la tarea a realizar consiste muchas veces en actualizar la forma a través de la cual trata de aplicar dicho núcleo como para que dé cabida también a las necesidades presentadas como legítimas en el aspecto culpado. Cuando ha alcanzado este acuerdo interior, que siempre es posible, teniendo en cuenta especialmente que se trata de dos aspectos de la misma unidad, de mí mismo,
de dos tripulantes del mismo barco, ya están dadas las condiciones para abordar el segundo tema de este problema, tarea que le corresponde iniciar al aspecto culpado. Trate de ponerse en el lugar una vez más y convirtiéndose en él, comuníquele al culpador de qué modo necesita que le informe de que ha transgredido una norma cada vez que esto suceda, para sentir verdaderamente que lo ayuda. Una vez que lo ha descubierto y comunicado, póngase otra vez en el lugar del aspecto culpador. Escuche lo que el culpado acaba de decirle y hágalo tratando de recordar que su función esencial no es torturar al culpado por sus transgresiones, sino ayudarlo a instrumentarse para estar en condiciones de respetar las normas que ambos han convenido que los rijan. Si usted ha conseguido identificar a su aspecto culpado o su aspecto culpador y ha logrado además desplegar el diálogo entre ambos, poniéndose en el lugar de cada uno, seguramente encontrará que ha dado un paso importante y significativo en la resolución del sufrimiento que produce la autotortura impotente de la culpa disfuncional. Hermoso, hermoso, hermoso. Espero que les haya gustado tanto como a mí el tema de la culpa. Muy, muy bueno. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hasta acá. Nos estaremos encontrando en el próximo para compartir otra de las emociones. Les agradezco mucho nuevamente. Espero que tengan un día maravilloso, una excelente jornada. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chau, chau.